Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean bienvenidos y bienvenidas una semana más a De la Viña a la Mesa. Ya lo saben de sobra, son 5 años, lo recalcamos yo creo que cada viernes acompañándoles y hablándoles de una de nuestras pasiones, de sus pasiones, como es ya no solo el vino del Marco de Jerez, sino recogiendo en este programa todas las realidades que tienen que ver, realidades enológicas que tienen que ver, como decimos, con el mundo de las bodegas, el vino, etcétera, en la provincia de Cádiz. Eso incluye también a los vinos de la tierra de Cádiz, fantásticos y que se vienen haciendo desde hace ya un buen número de años en nuestro marco, en nuestra zona. Fuera como fuera, sean bienvenidos. Este es el último de los programas de temporada, digámoslo así. Saben ustedes que hacíamos un receso pues con las fiestas que estábamos entonces por vivir, como Semana Santa, Feria, etcétera, etcétera, y que retomamos esta serie de programas. Vamos a poner hoy el punto y final a esta temporada. Dios mediante retomaremos toda vez que acabe la época estival. Deseamos ya, y no hemos terminado, estar de nuevo con todos ustedes en una nueva temporada. Será la sexta, que se dice pronto. Verán ustedes que tenemos aquí un plantel de copas y de vinos fantásticos, y es que hoy vamos a abrir nuestro programa con una cata muy especial. Nos rondaba la cabeza desde que desgraciadamente conocimos la noticia de la pérdida de nuestro queridísimo Manolo Lozano, enólogo, como saben, de Bodegas Lustau, de Grupo Caballero, 7 veces mejor enólogo de vinos generosos del mundo por la International Wine Challenge. Y por una cosa o por otra no habíamos desde este programa podido, bueno, pues realizar este sentido querido homenaje hacia una persona, ya no solo por su valía como profesional, también como persona, como les digo, sino porque fue un colaborador estrecho de este programa, que nos abrió las puertas de Bodegas Lustau, del Grupo Caballero, toda vez y siempre que se lo solicitamos. Así que creemos que de justicia vamos a disfrutar hoy mucho con esta cata de unos vinos también que evidentemente llevan sus firmas, a los que dedicó mucho tiempo, muy especiales. Es una gama denominada 3 en rama, donde vamos a poder ver, bueno, pues significativamente esas peculiaridades organolépticas de 3 zonas muy distintas del marco, pero con una sapiencia enológica terrible. Nos referimos a Sanlúcar, El Puerto o Jerez. 3 en rama. Y para hablarnos de todo ello y de alguna cosa más también de ultimísima hora, se encuentra pues otro colaborador muy especial, amigo de esta casa, de este programa, que también está siempre presente y que también nos atiende cada vez que se lo solicitamos. Él es Federico Sánchez Pece, responsable de comunicación de Grupo Caballero. Bienvenido, buenas noches, Federico. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos atendías la última vez, quiero recordar, en un vinoble que, por decir algo, bueno, pues pasó la presencia de los vinos de Jerez y por supuesto de Lustau, y bueno, vendiendo Jerez nuevamente al mundo, ¿no? Efectivamente, que no falte. Y que no falte, estamos de moda, dicen los entendidos. Hay otros que dicen que, bueno, espérate que haya cierta correspondencia con otros parámetros, entre ellos el económico, que también va refrendando también esa moda del vino de Jerez. En todo caso, hoy tenemos sobre la mesa y vamos a realizar una cata muy especial y de unos vinos que mimó también especialmente, nos consta, o así sabemos que es de estos 3 en rama, de fino manzanilla también y fino del Puerto. Así es. Que es muy especial para la casa y eran muy especiales para Manolo Lozano. Efectivamente. Ten en cuenta que, bueno, es la primera ocasión en la que 3 vinos de crianza biológica del marco, Jerez, El Puerto y Sanlúcar, están representados en una misma gama y en rama, o sea que son vinos que vienen directamente de bota sin tratamiento alguno, o sea que aquí se puede apreciar muy bien cuál es el carácter de los vinos que están criados junto a la desembocadura del Guadalquivir, los que están también criados al ladito del río Guadalete, como es el caso de nuestro fino del Puerto, y lógicamente pues nuestro fino de Jerez. Es una maravilla, los estaba mientras hablaba Federico ya
oliendo, llevándolos a nariz, y cómo se notan bueno, esas diferencias, ¿no? Tres en rama, los vinos en rama que han proliferado de una manera. Yo recuerdo en el último Vinoble, que ya también Lustau presentaba una saca, quiero recordar, de primavera en rama, fantástica, fantástica, nos llamó mucho la atención. Quiero recordar, también con otras realidades de vinos en ramas, pero que quizás esto era impensable hace, vámonos, 5 o 6 años atrás, ¿no? Dice mucho de cómo también la bodega se hace eco del gusto de los consumidores, de lo que van buscando, ¿no? Efectivamente, y esto también lo que te refleja es que la gente poco a poco va conociendo y va valorando los vinos de Jerez, ¿no? Hay que saber que son vinos que, lógicamente, cuando no llevan un tratamiento detrás, los vinos de crianza biológica sufren una evolución rápida en botella, y hablo de evolución, ojo, pero que la gente poco a poco, al ir teniendo más interés y más conocimiento sobre los vinos del marco, empieza a demandar, bueno, los vinos tal y cual se pueden catar en bodega. Y bueno, nosotros, al ser, yo creo que la única bodega que embotella vinos de las 3 ciudades del marco, dijimos, bueno, ¿y por qué no, en lugar de sacar un vino en rama, sacamos 3? Y así podemos comparar el carácter de cada una de las 3 ciudades, ¿no? Y bueno, y esto vio la luz en el año 2013, esta es la 4ª saca que realizamos, y siempre coincidiendo con la primavera, que es el momento de apogeo de la flor. Además, digamos que este grupo de 3 botellas van en conjunto. Así o se es. pueden adquirir por separado, no es el bloque, ¿no? Efectivamente, lo mismo juntos que separados. Hay países a los que exportamos que prefieren un estilo u otro, pero en general yo diría que más o menos en casi todos ellos hay un número similar de poquitas cajas, porque de esto sacamos muy poquito, de cada uno de los 3. Eso le voy a decir porque cuando nos pusimos en contacto con Federico para realizar esta cata, nos comentaba, bueno, espérate que tenemos que buscar estas botellas porque es una gama muy limitada y se nos acaba relativamente pronto conforme se saca, ¿no? La tirada, si me permite la expresión, aunque no vaya con el argot o el vocabulario neta o típicamente bodeguero, es muy limitada. Muy pequeña, entre 1 y 2 botas, y luego ten en cuenta que al ser vinos que han de ser preferiblemente catados con prontitud, lo que hacemos nosotros es una preventa. Nosotros contactamos con nuestros importadores, nos dicen la cantidad que quieren, viene a ser más o menos similar de un año a otro, aunque hemos observado que es verdad que se ha incrementado un poquito, y a partir de ahí pues los vinos se llenan e inmediatamente salen para donde sea, Estados Unidos, Inglaterra, España, cualquiera de nuestros clientes. Una frescura indiscutible, ¿no? Ya, además de ser extraídos de la bota, es que en 2 días, 1 día, 3 días está en el sitio, ¿no? Así es. Bueno, si tuviéramos que, de esta colección, definirla ya antes de la propia cata, o de abundar las cualidades organolépticas como tal, ¿qué matices, qué diferencias, qué podemos observar, qué nos puede llamar la atención? Ya no solo también del etiquetado, que es muy uniforme, y bueno, se ha buscado botella de diseño, yo diría que típico de Lustau, del último tiempo, de los últimos cambios, en fin, ¿qué nos puedes contar? Bueno, nosotros estamos utilizando la misma botella de Lustau desde el año 88, que es cuando este molde salió a la luz. En este caso lo que sí hacemos es que, al igual que el resto de nuestras especialidades, vienen en formato de 50 centilitros. Bien. Y luego a partir de ahí pues desarrollamos unas etiquetas que cada una de ellas pues recuerda una escena de cada una de las 3 ciudades. Además son unas etiquetas que tienen historia, porque el diseño original, luego hubo un pequeño cambio, procede de una persona muy querida en la casa que trabajó con Lustau muchísimos años, que es Rafael Virués, una persona que bueno, dedicó su vida entera a diseñar etiquetas de vino de Jerez, y desde aquí pues bueno, aprovecho para mandarle un saludo. 3 vinos, como decimos, fantásticos, que se corresponden con 3 zonas también muy particulares a la hora de, ahí lo ven, fíjense qué maravilla, ¿no? A la hora de sus vinos, de encontrar los matices. Por ejemplo, y creo que el orden, si mal no recuerdo, es Sanlúcar, El Puerto y Jerez. Bueno, pues la presencia de levadura, si me permiten ya, en la ocasión que hemos tenido de llevarlo a la nariz, de la manzanilla es extraordinaria, ¿no? Está presente en las otras, pero se notan muy bien los matices. Yo creo que el ejercicio práctico que se realiza con esta colección, aparte del placer de tomar el vino, está en eso, ¿no? En el poder comparar, que es algo también que se está poniendo muy de moda, ¿no? No bebas vino usted solo, compare los distintos modos, maneras, ¿no? Eso es, y sobre todo porque uno se da cuenta que en Sanlúcar pues va a predominar sobre todo la salinidad en el vino, mientras que luego en el Puerto pues aquí observamos muchos matices a flor. Tenemos una bodega con muchísima levadura y un poco más la mineralidad en Jerez, ¿no? O sea que cada uno con su propia personalidad. Y bueno,
Algo interesante sobre todo para los amantes del vino de Jerez y sobre todo porque son vinos que se están catando tal cual uno los bebería en la bodega, exactamente igual, no tienen tratamiento alguno, no tienen filtración tampoco. Y eso sí, podemos ver en el color que son vinos que lógicamente evolucionan más rápidamente en color. Pero digo, evolución, y me gusta insistir en esta palabra sí, porque muchas veces equivocamos. Efectivamente, los que no están, bueno, o no conocen bien el vino de Jerez, cuando ven el color lo primero que piensan es negativo. Pues no, écheselo usted a la nariz, huélalo y después pruébelo en boca, que verá cómo le va a sorprender. Federico, hablabas antes de la preventa. ¿Dónde están llegando estas colecciones en el mundo? ¿Dónde habéis exportado? O dentro de España también, en territorio nacional, ¿dónde llega? Sí. Bueno, mira, en España te diría sobre todo que Madrid y Barcelona y aquí en la provincia de Cádiz, pero siempre hablando de cantidades muy pequeñitas. No sé si tenemos de cada uno de los vinos pues igual 20 cajas para toda España. Y luego a nivel internacional es muy importante Inglaterra. Es un país que poco a poco, es un país con tradición, pero que cada vez tiene más gusto por los vinos secos. Y te das cuenta cuando vas allí que van preguntando más por los vinos olorosos, por los finos, las manzanillas. Y una tierra tradicional, ¿verdad? De vinos de cabeceo, de mezcla, de cupazo. Así es, pero ya digo, es sobre todo, tiene, digamos, esa tradición y por otro lado el público inglés es un público muy abierto, está, ya digo, con una mentalidad muy abierta siempre a probar cosas nuevas y saben que el Jerez y los estilos tradicionales son estilos secos y observamos que hay muchísimo interés y ya digo, para nosotros en esta gama probablemente sea el mercado más interesante en estos momentos. ¿En Asia llega algo? Zona de... sobre todo Japón, que es el país con más tradición para vino de Jerez y un país también con mucha formación. De manera que conocen y entienden estos vinos. Y donde los vinos secos encantan, ¿no? Así Están gustando muchísimo. Pues yo creo que lo mejor es que empecemos ya este recorrido que vamos a realizar en un plis-plas, en prácticamente unos pocos centímetros cuadrados, ¿verdad? Vamos y tenemos 3 zonas muy representativas en la manera de hacer vino, como decimos, Sanlúcar, El Puerto y Jerez. Y vamos a empezar, si te parece, por Sanlúcar, que ya me ha enamorado desde el primer golpe de nariz, si ustedes me permiten. El color es precioso. Un poquito más intenso quizás por eso mismo, porque claro, no tiene ningún proceso de filtración. Así es. Mínimo, si acaso, para darle una mínima apariencia. Son vinos que llevan ahora mismo alrededor de un par de meses en botella. Y ya digo, esos 2 meses parece que no, pero se nota también la evolución del vino. Pero aún así, fíjate que conserva toda la frescura y sobre todo es un vino muy salino en nariz. La presencia de levadura, además, levaduras y levaduras, pero es que... Y fíjate luego en boca cómo se nota ese toque un poco amargoso y salino, pero es un vino muy redondo y que resulta muy fácil su paso por boca. Fantástico. Miramos ahora, por ir estableciendo diferencias, vamos a hablar, pero... Del fino del Puerto. Similar color, quizás más pálido, un pelín más pálido, ¿verdad? Quizá. Fino del Puerto. Curioso porque normalmente, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros, la manzanilla, el color suele evolucionar un poquito más rápido que los otros. Más rápido, ¿verdad? De las sacas que tenemos de años anteriores, es así. Una presencia también, bueno, pues... Y sobre todo aquí mucha levadura. Grande aquí de levadura, flor. ¿verdad? Menos salinidad, pero más flor. Y un poquito más de cuerpo, y más cuerpo en boca, sí. Es como si la manzanilla, entiéndaseme, en mi opinión, pero tampoco tuviera un puntito más como de frescura, de esas condiciones que le da el tiempo, ¿no? Esa humedad, ese viento que le entra, bueno, a cercanía al mar. Y fíjate el posgusto de este vino, lo almendrado que es. Sí, señor. Tiene un posgusto muy largo, muy intenso. Y ahora cogemos el fino de Jerez. Un color también más clarito quizás que el de la manzanilla que hemos visto, similar al del Puerto. ¿Verdad? Un vino totalmente distinto en nariz, mucho más mineral. Nariz mucho más mineral. Me da incluso un airecito un poco como en nariz como más seco, aunque sea difícil de apreciar. A sequedad total. La levadura un poquito más disipada, aunque está presente y se huele perfectamente, sí, claro. Pero en comparación con el resto, que es como si fuera, vamos, y en boca... También resulta con un poquito más de cuerpo y más seco. Es quizá el más punzante de los tres, el más seco, también con un posgusto largo dentro de lo que es un fino.
y un fino de estos años, porque hablamos de estos finos y de estas manzanillas que pueden tener una crianza de ¿cuánto? Entre 4 y 5 años por lo general. 4 o 5 años, sí. ¿no? Bueno, el consejo pide mucho menos, pero es raro encontrar, la verdad, en el marco un vino que se ajusta al mínimo, que creo que son 2 años ya, ¿no? 2 años de crianza mínima. Sí. Es muy raro, ¿eh? La mayoría de 3 para arriba seguro, ¿no? Sí, la inmensa mayoría, creo yo. Una colección maravillosa que si tuviéramos que maridar por aquello de los maridajes que están tan en boga y que a nosotros nos encanta, bueno, hablamos de una uniformidad de vinos secos, vinos blancos, vinos con una crianza de criaderas y soleras, pero si tuviéramos que acompañar cada vino con algo... Pues mira, yo te diría que la manzanilla, al ser tan salina, pues me iría, por ejemplo, a unas ostras. Creo que sería una buena combinación. Fantástica. El fino del puerto, pues si quieres también te diría que a lo mejor con un pescado, o con un poquito de sushi o de sashimi, creo que sería también buena. Y en el caso del de Jerez, yo te diría que un poquito de jamón ibérico. Eso no falla nunca, eso no falla nunca para nada. Bueno, una colección muy especial. Esta también la llevo directamente, evidentemente, Manolo Lozano, ¿verdad, Federico? Efectivamente. Esto como se todos sacó los vinos, evidentemente, del grupo, el ¿no? pasado mes de abril y bueno, fue una de sus últimas labores en bodega. Una de sus últimas labores en bodega, bien que sentimos su pérdida, pero no quiero pasar por alto otra de las particularidades, ya no solo del trabajo de Grupo Caballero, de Bodegas Lustau, sino esa reciente presentación se producía ayer a mediodía en el restaurante A Poniente, si mal no cuento la historia y apunto el dato, y es que verán ustedes, los vinos de Jerez tienen muchas peculiaridades en su producción, en todo, pero también tiene una virtud enorme que es la personalización. Hablamos de marquista, en fin, es un camino largo, es muy difícil a veces de abarcar, pero bueno, se resume muy fácilmente. Es decir, el chef de A Poniente, jerezano Ángel León, como saben, el restaurante 2 estrellas Michelin del Puerto, y Juan Ruiz Enestrosa, mejor o Premio Nacional de Gastronomía en la sección Sumier, recoge el premio el 6 de junio, galardón tremendo, y un hombre que en la sumillería está más que formado, con 30 y pocos años, un gustazo escucharlo hablar. Bien, pues tenían un proyecto de elegir un vino de la mano de Manolo Lozano, de Grupo Caballero Bodegas Lustau, y ese vino lo tenemos hoy aquí. Se presentó ayer porque se ha personalizado, nos lo va a contar Federico, no quiero contarlo todo, para el restaurante A Poniente, lo que también habla bien a las claras de bueno, esa dinámica que también tiene el vino de Jerez y que posibilita todo este tipo de cosas, ¿no? Así es. Al fin y al cabo, ellos lo que querían era un vino que se acercara a la filosofía de trabajo que ellos tienen, centrado en el mar, en los olores, en los sabores del mar, en la salino, baja mar, me imagino, muy salino, efectivamente, ¿no? Y bueno, a tal fin vinieron a la bodega tanto Juan como Ángel, y junto a Manolo estuvieron viendo diferentes botas de las soleras que tenemos allí en el puerto de Santa María. Y concretamente en este caso de la bodega de San Francisco, bien, pues bueno, vieron una bota que les gustó mucho, y es la que se ha llenado, y van a comercializar y van a vender ellos allí en su restaurante con la marca Yodo. Además es curioso porque estuvieron, bueno, prácticamente una tarde entera eligiendo el vino, y en el momento en que se paran y eligen la bota, oye, repican las campanas de San Francisco, que lo tenemos enfrente, ¿no? O sea, una cosa curiosa, pero fíjate tú lo que es la vida. Habemos vino, ¿no? Este es el vino, además un nombre muy esclarecedor de lo que podemos encontrar, de ese carácter salino del vino, ¿no? Yodo. Yodo. ¿Quién ha elegido el nombre, por cierto? ¿Sabe? Yo creo que ha sido Ángel. Ha sido Ángel. Creo, ¿no? Que sí. No, para eso se las pinta como nadie, ¿eh? Claro. Sobre todo por esa cocina tan del mar y... Sí. Bueno, la etiqueta, no sé también si han tenido que ver algo, ha sido algo grupal, mancomunado. Sí, digamos que se ha estudiado entre todos, ¿no? Así es. Porque está muy presente, bueno, todo el tema de marino en la etiqueta. Y la etiqueta además también es gaditana, ¿eh? Es gaditana, ¿no? Todo es gaditano en este caso. Yodo, Puerto de Santa María, Lustau, un fino... bueno, seleccionado y... Rama, importante. En rama, que hay que decirlo. Bueno, fíjense ustedes en el color. También podemos perfectamente, ¿no? Yo creo que por esta franja aquí pueden ver ustedes cómo es un dorado intenso, señal de que, bueno, en rama de bota que no ha sufrido filtración alguna. Fíjense qué color más bonito. Fíjense por aquí por delante la etiqueta, qué llamativa es. Muy en consonancia con algunas etiquetas que se están haciendo. Me recuerda, no porque sea igual, pero digo en ese estilo de renovarse,
de, por ejemplo, Bodega Farón, que tienen una etiqueta también, ¿verdad? Muy, muy distinta a las que podemos ver en el resto de botellas. Y por detrás les enseño, ahí lo tienen también, bueno, pues muy cuidadita esta contraetiqueta, donde se hace una reseña precisamente a lo que decía Federico y repicaron las campanas. Un vino que va a estar presente en un restaurante 2 estrellas Michelin, que siempre es importante también para la bodega. Imagínate lo que supone eso para la bodega, para la provincia de Cádiz, para el puerto de Santa María. Es un lujo tenerlo, eso sin la menor duda. Y con compromiso de mantenerlo, ¿no? De seguir eligiendo botas en lo sucesivo, sí, ¿no? Por supuesto que sí. Creo que han sido unas 1000, ¿no? Unas 1000 edición botellas. limitada de 1000 ejemplares. O sea que Yodo estará presente en esa bodega donde, bueno, nos faltan referencias de todo el mundo de vino. Nos decía Juan Ruiz Enestrosa, tuvimos el placer de entrevistarlo en Vinoble 2016, un tío muy sencillo, pero a mí nos decía, bueno, tenemos vinos de todo el mundo, ¿no? Pero vinos del Marco, porque él es expresamente un enamorado de los vinos de la zona, bueno, pues también tiene una amplia representación de muestras de nuestros vinos. Bueno, pues ahí está. Y con estas imágenes vamos a darle las gracias una vez más, van no sé cuántas, Federico. Un placer por estar con nosotros y compartiendo estos tesoros, este 3 en ramas, este Yodo, estas etiquetas, estos estuches, por cierto, este estuche en la que se presenta Yodo, que es una auténtica también preciosidad. A seguir avanzando y a continuar mostrando y llevando los vinos de Jerez allí donde no se conozcan, que me parece que no hay un sitio en el globo terráqueo donde no se conozcan los vinos del Marco de Jerez. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Un abrazo fuerte. Igualmente. Bueno, pues ha servido esto como pequeño homenaje también a Manolo Lozano, como les decía, colaborador, yo diría, en momentos casi infatigables de este programa de La Viña a la Mesa, al que le tenemos gran aprecio, no solo profesional, sino en el plano de lo personal. Vamos a continuar adelante, pero antes, lo hemos hecho en algunos programas, vamos a ofrecerles vídeos que hay editados que ustedes pueden consultar en la página web cherry.wine del Consejo Regulador, en el que se sugiere la cocina con vino de Jerez, ya no solo para tomar el plato con la copa de Jerez, sino cocinando directamente con vino de Jerez. Hoy les proponemos una aleta de raya. No me pregunten cómo se hace, se los va a explicar un magnífico chef a través del siguiente vídeo. Lo vemos. Buenas, soy José Álvarez del restaurante La Costa en El Ejido y vamos a preparar una receta de raya, vinagre de Jerez Gran Reserva y encurtidos. En primer lugar vamos a conocer los ingredientes. Empezamos con un poquito de raya, una aleta de raya, un jugo de asado de los huesos de la raya, con un poquito de verdura, miso rojo, vinagre de Jerez Gran Reserva, encurtido, alcaparra, guindillas, luego unas algas que hemos metido en vinagre de Jerez, unos brotes, unas florecitas de ajo. Lo primero que hacemos es la reducción de los huesos tostados. Es muy fácil. Cogemos los huesos, espina central, cabeza y cola, la metemos en el horno, lo asamos, lo tostamos un poquito, lo metemos en una olla con muy poquita agua y lo reducimos, lo filtramos y reservamos. Por otro lado, cogemos la raya, el trozo de aleta, la metemos en una bolsa de vacío, sin sal, con un poquito de aceite de oliva, la sellamos y la metemos en un baño María por debajo de 58 grados. A 58 grados lo que vamos a conseguir es que todo el colágeno que tiene no se funda y se vacíe, sino que se va a quedar dentro del pescado. Y ya nos vamos a ir a la sartén. Cogemos el jugo, lo vertemos, le ponemos un poquito de miso rojo y la raya. Es muy sencillo. Nada, 2 minutitos porque ya está caliente y cocinada la raya. Y le añadimos los encurtidos, la alcaparra, las guindillas y las algas. Y le vamos a poner un poquito de vinagre de Jerez, pero muy poquito para que esté equilibrado y no se cocine mucho el vinagre. Es muy sencillo.
Hace unos días ya, bastantes días, nos llegaba este programa que tengo en mis manos, les cuento, en el que tenemos la ocasión de leer un programa bastante ambicioso de asuntos, de temas, de conferencias relacionadas con el mundo del vino en general, no solo del marco de Jerez. Hablábamos, en este caso, por ejemplo, tradición y actualidad de la arquitectura bodeguera del marco de Jerez, de José Ramón Sirisi, de la Universidad de Cádiz, el archivo de la empresa Medina Garbey, referente para la historia de la vitivinicultura del Aljarafe sevillano, a cargo de Antonio López Gutiérrez, de la Universidad Pablo Olavide, y así un sinfín de temas, todos relacionados, como decimos, con el vino, no solo abarcando la realidad del vino del marco, etcétera, etcétera. Y nos pareció interesante, y miren ustedes, viendo en el programa, además, por ejemplo, de ver nombres como el de José Manuel Aladro, jerezano, Universidad de Sevilla, sobre arquitectura, ciudad y patrimonio, el legado urbano del vino, tuvimos la ocasión de encontrarnos con una conferencia que nos pareció más que interesante, y lleva por título Fuentes documentales para el estudio del vino de Jerez, y estuvo a cargo, quiero recordar que fue no este jueves, sino el anterior, en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, que es la que ha realizado este ambicioso programa. Él responde al nombre de Manuel Antonio Barea, archivero, y es el que nos va a contar todo esto de las fuentes documentales para el estudio del vino de Jerez, y sobre todo de ese estudio de las fuentes documentales, qué datos de trascendencia interesantes, incluso anecdóticos, podemos encontrar en torno a este casi inabarcable mundo, como hemos dicho antes. Manuel Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, es un placer que estés con nosotros. Yo estoy bien llegado, digamos. Libro abierto, seguro, donde ya seguro que podemos estar minutos y minutos hablando sobre estos asuntos, pero estuvo usted, como decimos, no este jueves, el anterior, sí, en Sevilla, presentando a todos los que quisieron no perderse esta conferencia esas fuentes documentales para el estudio del vino de Jerez. Claro, yo tengo que, a partir del concepto de que soy archivero, y empecé con un historial, ¿no?, particular mío, en el sentido de que yo me inicio en el archivo diocesano de Jerez de la Frontera con Domingo Gilbaro, pero al poco empiezo a trabajar en archivos bodegueros. En este caso pues tuve la suerte de reorganizar y localizar el archivo histórico de Pedro Domecq. Yo en ese momento estaba trabajando con el actual presidente del Consejo Regulador, don Bertrand Domecq William, incluso hicimos una pequeña exposición en la bodega. Pero al poco me llamaron para realizar una organización de archivos en González Vías, un archivo confidencial, en el cual pues accedí y organicé esa documentación. Los devenires particulares, digamos, de formación, me llegan que a partir del año 2002 llego a ser archivero municipal de Jerez de la Frontera, con la singularidad de que el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera es un fondo de fondo, en el cual tiene muchos... Un fondo de fondo. Fondo de fondo, en el cual se integran pues grandísimos archivos, los cuales son archivos de bodega y de la viña de Jerez. Entonces, en esa línea, pues se da la circunstancia de que, se plantean unas charlas. Fernando Quiles, muy buen amigo de Silvia María Pérez González, contacta conmigo y yo le planteo, y dice, mira, yo no entiendo cómo tenéis un programa y no se habla de Jerez. Arquitectura por parte de Aladro, pero claro, mi idea, y cuando empiezo, es hablar no de Jerez a partir del 18, sino decir que Jerez empieza en el siglo XV como mínimo, sin hablar de arqueología ni de historia antigua, pero que era fundamental. Y esa fue mi introducción, o sea, en la como charla. fondos documentales desde el 15 mínimo. Mínimo. Jerez de la Frontera, digamos, queda, digamos, tomada en 1264, es una ciudad guerrera, pero cuantito se va alejando la guerra, se ven perfectamente en los grabados de Hofnagel o Van der Weyden, en el sentido de que se ven viñas y se va comerciando. Pero claro, ¿cómo lo podemos relatar? ¿Cómo lo podemos documentar? Muy fácilmente, ya en las actas capitulares, que es el primer fondo, en el archivo municipal, las actas capitulares, que son las actas de pleno del ayuntamiento o concejo, se refieren y se están hablando del elemento del vino. Podemos constatar ya con Juan II que se impone una serie de impuestos al comercio y al consumo del vino y de la carne, con lo cual ya está presente. Pero es que aparte tenemos dos ordenanzas extraordinarias, que son las ordenanzas del uva y la pasa, y por otro lado las ordenanzas de tonelería. Yo cuando voy a Sevilla voy ejerciendo como sevillano, y te voy a contar el final de la charla. Sí. Fernando Quiles me dice, Jerez, que es el centro del mundo. Digo, no, pero en este caso posiblemente lo sea a nivel vitivinícola.
Entonces, esa es la línea. Por un lado, las capitulares van avanzando, ¿no?, como se dando unas ordenanzas. Si hay unas ordenanzas, hay un ordenamiento, y con lo cual ya ahí hay un comercio. Jerez era una ciudad comercial, se explicita casi en las actas capitulares en base a estas ordenanzas, en esa, digamos, esa reglamentación por parte incluso del reinado, siendo una ciudad concejil, pero la parte realengue, pero también la constatamos en otro fondo, para que vayamos combinando un poco, en otro fondo extraordinario que es el fondo de protocolos notariales, en el cual se van explicitando y la existencia de los protocolos. ¿Qué es un protocolo? Me vas a permitir que vaya en plan docente, ¿no? Un protocolo notarial es un conjunto de instrumentos realizados por un notario o escribano público, normalmente durante un año. Nosotros en Jerez de la Frontera conservamos protocolos de 1392. Particularmente es uno de los protocolos notariales más antiguos de la corona de Castilla. Hay que diferenciar entre Castilla y Aragón por cuestiones prácticas, y nunca mejor dicho en esta época que hablamos. Bueno, eso entiendo tiene un valor tremendo. Extraordinario, claro. Primero se conserva siendo muy antiguo, y también da a entender de que es una ciudad populosa, una ciudad que tiene consumo, que tiene comercio y que actúa en ciertos elementos. Bueno, pues ya a partir del 15, ya hemos dejado el 14, pero a partir del 15 se van viendo contratos de fletamiento de vinos de Jerez, a Norte de Europa, a las Islas Británicas, y así continuamente, y se va dando un movimiento. Es decir, que tenemos contacto directamente con lo que es la Liga de la Hansa, que son la Liga Norte de comercio más importante que hubo en Europa en la Bajada Media, y sobre todo con el mundo británico. Y por otro lado, van llegando, fíjate cómo es la cosa, van llegando una serie de... Estamos hablando de 1400 en adelante. Siglo XV, y con mi permiso voy a darme un traguito. Hombre, faltaré más. Vamos, ¿Y yo te acompaño? Adulto. Pues está bueno, ¿eh? Riquísimo, ¿eh? Está buenísimo. Bueno, es otro tema que vamos, yo te escucho y bueno, lo que acabo de ver me queda plasmado. Y eso tiene siglos de historia. Eso, pues, ahora te comento. Entonces, bueno, pues el planteamiento es que ya estamos conociendo, pero van llegando extranjeros. Yo a lo mejor soy un poco irreverente en lo que digo muchas veces. Yo estuve, me acuerdo, en una charla que hubo en el Consejo Regulador, y hubo un presidente del Consejo Regulador, el cual yo creo que es de nefasta memoria, que decía: claro, aquí los extranjeros, ¿no? ¿Qué han sido los extranjeros? Los extranjeros estuvieron desde el siglo XV y anterior vinieron los Lancaster, vinieron los británicos, vinieron gente del norte a Jerez. ¿En qué sentido? Porque les interesaba este comercio, ese puerto, decir que tenemos un puerto, un antepuerto a India, que era el puerto del Portal, desde donde se exportaban las botas de vino. Lo que pasa es que Jerez tuvo esa pena que mantenemos, que es que le dimos la espalda a ese río extraordinario, pero bueno, se está exportando, iban llegando capitales y gente de fuera, del extranjero. Decir que extranjero, saliendo de la corona de Castilla, ya un valenciano era extranjero. Hay que tener mucho cuidado. Esto no deberíamos hablarlo ahora, pero bueno. Entonces, ya existe un comercio, ya existe una población que se incorpore. Incluso tenemos, bueno, apellidos que van referenciando, como el tema de apellidos portugueses que se van castellanizando, yo qué sé, Spínola italianos, genoveses, que ¿por qué vienen? Vienen primero porque es una ciudad realenga, primero. Es una ciudad enorme, con un término que llega actualmente a Corte de la Frontera y llega al Cuervo. Partimos la ciudad de la provincia en dos, pero es que era enorme. ¿Por qué? Porque al reinado le interesaba un término grande para poder ejercer frente a esas élites nobiliarias que estaban cercanas, como los Medina Sidonia y los Ponce de León. Pero volviendo al vino, Jerez, ya en la Edad Moderna, hay una cuestión, y es la que planteé en la Paula Vida y en Sevilla. Nosotros, y me va a disculpar, voy directamente a datos, los protocolos notariales que conservamos para el periodo de la Edad Moderna jerezana son, voy a directamente al número, pero vamos, si no me lo digo de memoria, pues son unos 1000 y pico, 1200, bueno, en torno a los 1000. El siglo XVI, el siglo XVII son otros tantos. Cuestión: hay una ciencia que se llama paleografía. La paleografía es la ciencia de la lectura de la letra antigua. Y no sé si se te lo dará en pantalla, pero bueno. No, pero lo podemos enseñar. Enséñalo.
Porque evidentemente yo leí la parte baja. Claro, La de arriba no. Esas son las ordenanzas de la fase de la compañeros. Ahí está. Entonces voy hablando, ¿no? Entonces hay una cuestión, hay que saber leer esa letra y transcribirla. Al transcribirla ya tiene los datos para poder hacer sus estudios. Bueno, pues hay una falta o una escasez total de modernistas y altomodernistas en Jerez de la Frontera, pero en Cádiz y posiblemente en Andalucía. ¿Por qué? Porque esa letra ha alejado a la investigación. Entonces, está el protocolo, se hablan de fletes, compraventas, arrogaciones de todo tipo, pero hay pocas investigaciones referentes al mundo del vino de Jerez. Entonces, yo voy a la universidad y digo, este planteamiento. El primer movimiento es decir que hay casi unos 3.000 protocolos. Eso es una barbaridad. Ya el número está diciendo que por supuesto hay instrumentos, hay comercio, hay movimiento y sobre todo hay una agricultura. La agricultura jerezana era pujante no solamente en el vino, era en el vino, en el aceite y sobre todo en el trigo. Nosotros queda constatado que en el segundo viaje de Cristóbal Colón a América ya obliga la reina católica a decir mandar trigo desde el Consejo Jerezano. Y somos casi una especie como de elemento o sector agrícola pujante en cuanto también a sus fiestas y a sus ferias. Y volvemos a la feria, cuando la feria es una feria de ganado y agrícola. Nosotros hemos sido durante muchísimo tiempo una ciudad en la que se comerciaba elementos vitivinícolas, pero también elementos de producciones agrícolas. Y toda esa evolución pues ha llegado documentalmente en estos archivos. Hemos hablado del archivo municipal en sus actas capitulares y hemos hablado del protocolo notarial en sus protocolos. Pero por otro lado tenemos archivos privados. Poco antes de venir para acá he consultado, por ejemplo, el archivo de Domés Zurita, el archivo de Campo Real. ¿Qué nos apercibe? Bueno, pues nos apercibe de una serie de propiedades que son, normalmente hablan de tierras y viñas. Y teniendo un poquito del control de la paleografía, se ve cómo las tierras con viña tienen un valor superior, con lo cual ese mundo o esa élite nobiliaria jerezana invertía en esas propiedades y de alguna manera iba realizando un comercio y iba generando un cierto vino. Y dando un salto, tenemos actualmente una casa, digamos, nobiliaria, que es la Casa de Campo Real, propiedad de Manuel Gómez Zurita y Carlos López de Solé, la cual conserva una de las bodegas posiblemente más antiguas de Jerez de la Frontera, las cuales sería interesante, Antonio, el año que viene, pues hacer un programita allí porque sería extraordinario. Sí, pues lo apuntamos. Lo apuntamos por el del tirón. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que se conserva en la bodega. Bueno, pues yo creo que ya esos vinos, unos vinos que por supuesto en botes, pero también son zonas que se van conservando otros elementos como el trigo, el aceite. El aceite y el vino están muy combinados a nivel, digamos, arquitectónico, hablando del siglo XVI, XVII y XVIII, y a partir, sobre todo del XVIII, y a partir del XIX estamos hablando de las grandes casas bodegas. ¿Y por qué se da tanta importancia? Siempre se ha dicho, ¿no? No sé si en un formato casi tertulia y no tan, a lo mejor, bueno, documental no, porque lo está, pero la presencia en el 16, tema de la publicidad que hace a través de sus obras, queriendo sin querer, por ejemplo, William Shakespeare, que se relaciona con el saqueo del puerto de Cádiz y esas 20.000 botas, quiero recordar, que claro, parece como un antes y un después en el vino de Jerez. Pues ya estás diciendo, evidentemente, que en el 14... No, sobre todo el 15, sobre todo el 15, bueno, o el 15, pero hablamos de un 1400, un 1580 y tanto, 1500... Posiblemente una evolución en cuanto también a lo que habéis comentado hace un momento, tú dices, los vinos, los británicos o los ingleses sobre todo, como utilizar el término, iban tomando un tipo de vino muy cabeceado, muy dulzón. Entonces llega un momento en que llega una cierta perfección de comercio, pero lo que es lo que yo he planteado. Un archivero no se dedica a investigar, sino claro, a fomentar que se investigue. Yo lo que esto planteo, es lo que hay, esto es lo que se dice. Exacto, entonces aquí hay que echar mano y hay que tocar. Claro, lo más visual, hombre, Shakespeare es Shakespeare, Cervantes es Cervantes, pero yo creo que deberíamos abandonar un poco esos modismos, término de decir, bueno, vamos a utilizar Shakespeare, sino deberíamos hacer una mayor introspección. Y debo aprovechar, porque si no lo digo realmente no quedará bien con lo que di en la charla. Mi continuación de charla fue una ponencia que dio un antropólogo, investigador de los vinos de La Rioja, y ellos ahora mismo lo que están haciendo es investigando y haciendo mucha historia del vino de La Rioja. Entre ellos han sacado un producto que son los vinos de pago.
Tuve la suerte de tomarme el café con él, no te digo el nombre porque tengo un problema con los nombres, sino ya tú lo nombras ahí, lo viene en el programa. Le digo, los vinos de pago, dice, Jerez, los pagos son desde la Edad Media, incluso Barbaína se especificaba como una zona buena de vino. Entonces dice, pero Jerez no está haciendo eso, Jerez no está haciendo lo que está haciendo La Rioja. Jerez en principio todavía ahora se están haciendo ciertas remembranzas en los archivos. Vamos a hablar de la Fundación González Vías, la utilización de ciertas etiquetas, recuperación de ciertas maneras de vinos o vermú como se ha sacado últimamente, pero yo creo que Jerez necesita un mayor trabajo sobre esa historia para patrimonializar aún más nuestra cultura. Yo lo veo fundamental. En este caso también tenemos que hablar de los archivos bodegueros de Jerez de la Frontera. Ahora mismo como archivos oficiales o existentes tenemos el archivo de la Fundación González Vidas, regentado o gerenciado por Jesús Anguita y Manolo Pérez Cerdrán, dos figuras de la archivística y de la cultura vitivinícola, y por otro lado tenemos digamos la bodega Osborne, el Caballero, y tenemos en los inicios de lo que es la Bodegas Tradición con Elena Rivero en esas labores. Pero ¿en qué grado, perdón, Manuel Antonio, en qué grado de explotación, permíteme el término, están esos fondos documentales? Es decir, ¿queda mucho por, no voy a decir averiguar, por estudiar de los mismos? ¿O se han visto, se ha tenido ya capacidad de verlos todos? Hubo un grupo de investigación que persiste, que es el grupo Esteban Buteló, el que igual viene abanderado Javier Maldonado Rosso. Javier Maldonado Rosso es el tótem, digamos, de la investigación vitivinícola en Jerez de la Frontera, pero Javier no es modernista, como es natural, porque es que ya sería la repanoche, ya es modernista, entonces se ha trabajado, pero quedan periodos incultos y sobre todo lo que nos ha hecho es poner en valor esos archivos. Para poder investigar tienen que permanecer y tienen que existir, y en sí mismos los documentos son patrimoniales. No podemos perder la ordenanza de la Paz a la Uva, no podemos perder, por ejemplo, el nacimiento de las bodegas Domé. Por ejemplo, yo di una pequeña genealogía de las bodegas Domé. Las bodegas Domé pues nacen casi de una interrelación entre Patrick Murphy con Jean Ory, el cual posteriormente, este Ory se trae dos sobrinos, Juan Pedro y Pedro, y ellos llegan a Jerez de la Frontera y conforman lo que es el que fue el Imperio Domé, y particularmente yo creo que es la bodega más importante que ha tenido España, y el archivo más importante que ha tenido España es el de Pedro Domé. Actualmente ese archivo pues no está organizado. Eso es una barbaridad. Aparte que hemos perdido gran cantidad de documentación y patrimonio. Por lo mismo, ¿te refieres a que...? Perdidos, totalmente perdidos, quemados, perdidos, vendidos, robados. Echados a perder. Echados a perder, y no quiero hablar de arquitectura porque no sé mucho, se ha ido un casco bodega, eso también es patrimonio. Hombre, esa pérdida es una pérdida de memoria, es una pérdida también de patrimonio y de activos futuros para poder ejercer frente a otros vinos, otras culturas y otras formas de pensar. Una inquietud, porque estamos hablando del 14 en adelante. Anteriormente, donde no existen quizás fuentes documentales tan expresas, se hace mucho más difícil conocer la historia del viñedo en la zona o de... Complejo. Mucho más complejo, Hombre, ¿no? Que hay que recurrir a otras disciplinas. Yo utilizo esto si quiere, ¿no? Es muy ejemplo. Sí, me llamó mucho la atención lo de piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera, ¿no? Las fuentes primarias de la investigación histórica es la piedra, que es el elemento, digamos, museográfico, la arqueología, que son los que permiten y mantienen, el papel, que son los archivos, los documentos, y las tijeras son los archivos orales. Decir que ahora mismo la labor de archivo oral lo está haciendo la Fundación González Vías, está grabando a sus antiguos capataces, a sus venenciadores, están haciendo una labor pequeña, corta, pero productiva, incesante, que son muy interesantes, con lo cual lo tendremos para el futuro. Cuando no hay datos documentales ni orales, es la arqueología. Se están haciendo estudios, se están haciendo elementos parametrales en el cual se localizan posibilidades de restos en los cuales aparecen elementos de vino, pero es mucho más complejo. Es más complejo. Hombre, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es decir, bueno, nuestro patrimonio documental, hacer un pequeño censo guía a nivel del marco. Yo me centro en Jerez por mi currículum, y no perder más documentos que no son solamente documentos a nivel de meramente de viña, sino documentos son las etiquetas, documentos son las fotografías, documentos son las planimetrías, documentos son, pues yo que sé, hasta las mismas botellas, ¿no? Bueno, y hablando de la antigüedad, yo tengo que nombrar a Juan Torrejón Chávez,
catedrático de Historia Económica de la Universidad de Cádiz, que en una de las jornadas de archivos privados, de las cuales coordino, ya estudiamos ya en la Center, me dice, estuve en Francia y le preguntaron a un gran cocinero francés, el cual le preguntaron, y dice, bueno, ¿y usted cuánto pagaría por un chardonnay, un sauvignon, no sé cuánto? Y dice, mire, yo no sé cuánto pagaría, lo que es incalculable es un amontillado de Jerez de la Frontera. En ese valor creo que es lo que tenemos. El concepto de madre y vino, no lo voy a decir en este programa, pero digamos tiene una antigüedad que por muchas añadas que vengan, ahí está lo antiguo y está lo bueno. Pues con esas palabras nos vamos a quedar, Manuel Antonio, ha sido un auténtico placer. Podríamos estar, lo vaticinaba al principio de esta entrevista, muchísimos minutos más, bueno, hablándole, preguntándole, porque seguramente que iba a tener una respuesta documentada, como debe ser, porque hoy día podríamos hablar también largo y tendido de estos temas, como debe ser. Manuel Antonio Barea, archivero, ha sido un auténtico placer, de verdad, a ti, Antonio, tenerte con nosotros y que sea la primera de otras muchas veces con nosotros en De la Viña a la Mesa. En todo caso, será, si Dios quiere, en la próxima temporada, que hoy pegamos carpetazo. Nada, enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias. Enhorabuena, por favor. Muchísimas gracias. Y señoras y señores, nosotros ponemos el punto y final, no sin antes recordarles, ya lo habrán visto a lo largo de los espacios informativos, de que hoy ha habido elecciones en el Consejo Regulador, que en la jornada de ayer la organización agraria COA, bueno, pues también realizaba una rueda de prensa para mostrar su disconformidad respecto al modo, al sistema electoral, en fin, que también nuevamente Evaristo Babé renueva como presidente del Consejo Regulador del Brandy, lleva no sé cuántos años, desde 1987, prácticamente camina de manera o de forma paralela a la propia vida del Consejo Regulador como tal, y son algunas de las noticias de última hora, evidentemente también recordando que ese vino Yodo, elegido especialmente por Aponiente de Bodegas Lustau para que presida y esté en su bodega, se presentaba ayer en el propio restaurante 2 estrellas Michelin del puerto de Santa María del Bueno, del jerezano Ángel León. Y fue todo, ponemos aquí el punto y final. Les deseamos de todo corazón que la época estival que está a punto de comenzar, bueno, pues les propicie muchísimos días de sol y playa, de sierra, de compañía de sus seres queridos y familiares. Este programa, como decimos, concluye aquí. Volveremos, Dios mediante, la próxima temporada. Fue todo un placer, de verdad, acompañarles en esta última parte cada viernes, y gracias por la fidelidad que nos han mostrado cada semana. Señoras, señores, fue un placer, lo dicho. Gracias por la atención prestada. Cordiales saludos.